Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Bueno, que dicho es que continúan con nosotros girando porque el tema gira totalmente y vamos a hablar de ese tira y encoge de los chicos con papá, mamá después de una separación, después de un divorcio, que puede convertirse en una situación muy difícil, muy dura para todos en casa. Hoy nos acompaña el licenciado penalista Rodrigo Araya. Don Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Esto que sucede, licenciado, de quedar los chicos en medio de los padres, ¿verdad? Puede convertirse en una lucha total de poderes. Bueno, triste y desgraciadamente en eso se convierten muchas veces las separaciones cuando hay, sobre todo hijos menores de edad, una lucha de poder entre papás, entre mamás y a veces se inmiscuyen abuelos, tíos, primos. En realidad es importante que debe hacerse conciencia, sobre todo en los padres, de no tratar de involucrar a los hijos dentro de sus problemas. Normalmente papás y mamás utilizan a sus hijos como armas de manipulación y normalmente los involucran directamente en los problemas. Por eso se da el tema de la alineación parental, que es cuando uno de los padres trata de llevar a su hijo a estar en contra del otro. Y realmente esto es muy deplorable porque los menores deberían estar al margen de los problemas. De los problemas, exactamente. Un ejercicio sano de la maternidad o de la paternidad es precisamente tratar de que el menor conviva de la manera más adecuada con papá y con mamá, Claro. porque los necesita ambos. Pero se convierten como en el arma, en un ente de manipulación. Inclusive que lo llevan hasta los tribunales de justicia. Ahora, ¿qué sucede cuando, bien sea papá o mamá, están obviamente separados y limitan que salga, no vas a salir con mamá, no vas a salir con papá, y valga Dios que alguno de los dos tenga pareja, ¿no? Que tenga novio o novia? Es peor aún. Se armó la de San Quintín. Es claro que cuando hay una separación, hay un divorcio, o bueno, inclusive cuando hay un hijo y nunca ni siquiera hubo ninguna unión, existe un derecho de la patria potestad. Y el padre que no convive con el hijo, que normalmente es el papá, pues tienen derecho de visitas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Siempre en este tipo de situaciones, establecer un régimen de visitas en un juzgado de familia. Normalmente cuando hay este tipo de problemática donde papá tiene una nueva pareja o mamá tiene una nueva pareja, y entonces los padres ven que hay conflictos con la nueva pareja, ¿qué es lo recomendable? Acudir a un juzgado de familia, pedir un régimen de visitas para que el papá normalmente tenga regulado qué días puede visitar a su hijo o a su hija, y también si hay algún problema de alienación parental o hay algún problema de que una novia o un novio del papá o la mamá o un abuelo o una abuela esté interfiriendo o esté de alguna manera, como decimos los costarricenses, echándole carbón al menor en contra del otro progenitor, sea un juez de familia el que pueda vigilar y corregir. Eventualmente hay un interés superior del niño y aquella persona que esté violentando a un menor de manera psicológica, poniéndolo en contra de la mamá o del papá, un juez de familia puede decir perfectamente: le prohíbo a esa persona que tenga contacto con el menor. Pero esto es muy difícil resolverlo entre los padres. Yo diría que prácticamente nunca es resuelto por los padres, porque hay mucha disputa, hay mucho conflicto, no hay madurez, prácticamente nunca hay madurez para resolver estos problemas en busca de lo que es mejor para el menor, y quien lo debe resolver entonces es un juez de familia. Mi consejo es: cuando hay conflictos de este tipo, lleven esto a un juez de familia, establezcan un régimen de visitas y en el régimen de visitas un juez podrá decir quién puede o no puede tener contacto con el menor. Excelente, abogado. Vamos a aprovechar para enriquecer y poner esto en otra perspectiva, a conocer los casos que tiene Helen Solano en esta mañana. Helen. Gracias, Verónica. Muy buenos días. Hoy vamos a conocer un caso interesante. En el caso de esta familia ha tenido un gran conflicto, no solamente con el ex esposo, sino también con la otra persona que vive actualmente con él. ¿Qué fue lo que le pasó en su caso? En mi caso, el esposo de mi prima se fue a vivir con la otra y se empezaron a llevar al chiquito de 7 años. Pero mi prima lo empezó a ver a él rebelde
lo empezó a ver que él la despreciaba a ella y le decía cosas. Entonces ella dijo, ah, sí, aquí están metiendo cizaña, están metiéndole ideas, están metiéndole odio hacia mí, porque esa otra mujer es muy cizañosa. Ella mete cizaña a lo loco y es muy punzoñosa, o sea, es una culebrona. ¿Ella qué le dice al niño? O sea, ¿cómo empieza la mamá a sospechar porque el chiquito no quería venir a quedarse a la casa? Ella le dice que la mamá no lo quiere, que la mamá nunca lo ha cuidado, que la mamá nunca le ha dado lo que él quiere, lo que él necesita. Entonces llegó hasta el límite de que ella no lo dejaba ir, pero él se rebeló de una forma que le dijo, no, yo me quiero ir a vivir donde mi papá. Y con esa señora, porque hasta le metió hasta que le podía decir hasta mamá. Pero mentira, porque el instinto de madre de mi prima dijo, no, aquí me le están metiendo cosas, y mentira que va a tener el mismo amor que yo le tengo a él, pero es una mujer demasiado punzoñosa. Perfecto. O sea, mete cizaña a lo loco que no, que en toda la Semana Santa el chiquito no quiso ir a quedarse con mi prima. Perfecto. Se quiso quedar con ellos porque también el propio papá le mete cosas. Bueno, muchísimas gracias y regreso, Verónica, nuevamente con ustedes. Gracias, Helen. Qué triste, pero también es parte de nuestra realidad. Empiezan a envenenarle la cabeza a ese niño, empiezan a hacerle todo ese lavado, y uno como madre, en este caso, que es el caso que nos está presentando Helen esta mañana, ¿qué hacer ante esa intriga, ante ese veneno que se está ejerciendo en este pobre niño? Son casos muy tristes para los menores de edad que siempre quedan en medio de la batalla de los padres. ¿Qué se puede recomendar en casos de estos cuando tenemos alguna sospecha de que están envenenándole la mente a nuestros hijos? O como decía la señora, cuando vienen los niños con conductas totalmente distintas a las que tal vez tenemos en la casa, acudir al juzgado de familia. Yo les recomendaría que esta persona vaya e interponga un régimen de visitas. Esto lo que va a provocar es que el padre tenga reglas claras de cuándo, cómo, dónde visitar y estar con su hijo, y lo más importante, con quién. Si una madre o un padre tiene alguna duda de que su hijo puede estar siendo envenenado por otra persona, tiene que decirlo, tiene que ponerlo en una denuncia y decirle a un juez, mire, se está dando esta situación, mi hijo está en peligro, y da las razones. Y esto la corte lo puede ver a través de sus psicólogos, puede tratar al menor, y un juez, a través de la libre valoración de la prueba, determinar si el niño puede estar o no con una determinada persona. Ahora, si es la abuelita la que cuida a los pequeños y no quiere dejar que los vean por A o por B motivos, ¿qué se puede hacer al respecto? Nosotros habíamos dicho ya en algunos programas anteriores que no se le puede prohibir a un papá o a una mamá ver a sus hijos, excepto con algunas excepciones ya de que el padre o la madre cometan delitos graves contra la persona, contra el menor, no se puede impedir. Una abuela o un abuelo no puede impedirle a un papá o a una mamá que no vea a su nieto. Lo que puede hacer la abuela también es que exista un régimen de visitas, interponer un régimen de visitas, eso lo puede hacer un abuelo también, para que existan estas reglas claras y se sepa que ese menor se está viendo con X o Y personas. Un caso específico, licenciado, por ejemplo, si el papá o la mamá está preso, están en la cárcel y el cónyuge o la cónyuge no quiere ya llevarlos a visitar porque la verdad que no les gusta ese espacio, ¿cómo manejarlo? Bueno, hay un interés superior del niño. Este es un principio recogido en tratados internacionales a los cuales se deben adaptar todas las leyes de nuestro país. Hay un interés superior del menor. Realmente un ambiente de una prisión no es un ambiente adecuado para un menor de edad. No es más recomendable para un menor, sí. No es lo más recomendable para un menor. Entonces, esto se vuelve un tema meramente voluntario, de si la mamá quiere llevar a sus hijos menores a ver al papá los domingos durante 3 o 4 horas, o si el papá quiere llevar a sus hijos menores a ver a la mamá los domingos durante 3 o 4 horas. Realmente esto tiene que ser un tema voluntario, porque a través de la ley o a través de un régimen de visitas, dudo mucho de que un juez imponga como una obligación de que un menor tenga que visitar a su padre en un centro carcelario.
por todas las condiciones que se dan, inclusive en las visitas, Sí, porque no son ni siquiera visitas privadas, son visitas públicas. Claro. Entonces, aunque una persona que está privada de su libertad no pierde ningún otro derecho que no sea la libertad, lo cierto del caso es que por el interés superior del niño no sería un ambiente recomendable Sí, no. una visita de un menor, excepto que sea voluntario, Claro, lógicamente. claro. Ahora bien, dentro de todos estos casos que se están tocando y manejando, han habido casos donde algún menor, porque le han calentado la cabeza, lo han envenenado, se haya convertido en un niño manipulador y le haya exigido a su padre en la corte más pensión. Claro, la alineación parental significa que a un menor se le mete en la cabeza por uno de los papás ciertas directrices, como por ejemplo el de pedir más dinero, el de exigir ciertas condiciones. Esto se llama alienación parental, que es cuando un papá o una mamá pone a su hijo en contra del otro padre. Esto de igual manera tiene que ser valorado por los jueces y son los jueces los que tienen que determinar si existe o no existe una alienación parental. Y en caso de que se compruebe que exista, el juez puede tomar medidas. Si ve que hay una manipulación, si la madre está utilizando a un niño para manipular al papá o viceversa, si el papá está utilizando a su hijo o su hija para manipular a la mamá, un juez lo puede detectar, se pueden realizar dictámenes psicológicos para poder de alguna manera detectar, ver síntomas o tenerlo por demostrado y el juez tomar medidas en contra de quien está ejecutando una Manipulando al menor. manipulación. Ahora, ¿qué pasa, licenciado, si mi expareja a cada rato me amenaza, digamos, con conseguir ciertas cosas si es, con respecto a no ver o sí ver a mi hijo? Y esto se da con frecuencia. Y ya cuando estamos enfrentados con el juez, además no me creen. Una de las mayores armas de manipulación es esa, Patricia. Es decir, tendemos los papás y las mamás a amenazar al excónyuge o al papá de mi hijo o a la mamá de mi hija con que no va a volver a ver al niño. Claro. Esto hay que decirle claramente a las personas. Existe un derecho de ver a los hijos. Las amenazas de que no le voy a dar más al niño, de que no lo va a poder ver más, son amenazas que realmente no tienen ningún sentido. Porque si yo acudo a un juez de familia y pido un régimen de visitas, aún en contra de la voluntad de la mamá o el papá, Tiene todo el derecho el juez me puede otorgar y me debe otorgar el derecho de ver a mis hijos. Se utiliza como un arma de manipulación, pero la gente no debe dejarse manipular. Yo tengo derecho a ver a mi hijo, yo tengo derecho a ver a mi hija, independientemente de que la mamá o el papá no esté de acuerdo. Claro. Ok, bueno, entonces hay que tener claro todos estos factores, ¿verdad? Y manejar de la mejor forma. Ojalá de la manera A la, más- hora, a la hora de que empiece el tira y escoge con los chiquitos, que siempre son los que pagan todo, ¿no? Lo ideal es que estos casos nunca lleguen a una corte y que sean los papás a través de la madurez y la inteligencia Así es, emocional así es, que licenciado. puedan buscar lo mejor para sus hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las licenciado. recomendaciones. Feliz semana. Gracias. Igualmente, Bueno, un placer. continuamos con Con Douglas. Douglas. Ya estás Sí, listo. señor. allá en la Douglas, ¿qué nos cocina. tienes?